Son básicos. Son básicos. Algo es un animal de compañía maravilloso, pero maravilloso. Es difícil expresarlo, o sea, con palabras lo que ellos transmiten y cómo lo transmiten. ¿Lo has mirado a los ojos alguna vez? Porque solo con mirarlos ya ves que son como muy tiernos y muy buenos. Esa nobleza que tienen, que las hace tan especiales y lo transmiten. Es un perro súper noble. Te ganan sin tocarte los cabrones, con una mirada, con los gestos, con el no estoy, pero aquí estoy. Son perros tranquilos. Sí. Le dan una calma abismal. Son unos perros muy tranquilos, si los pautas bien, con una mano puedes llevar a los 4 con las correas. Es verdad que es un perro cómodo, porque duerme entre 18 y 20 horas al día. Son muy listos. Son muy caseros, les gusta mucho el calor humano, el calor del hogar, les gusta mucho que la familia esté reunida. Es un perro de familia, sinceramente, un cargo. Son perros que no son agresivos. Son silenciosos, son limpios. Son perros resistentes, no son propensos a enfermedades. No sabe la gente que el amor que dan. No creo que nadie me pueda aportar un cariño tan incondicional, sin esperar nada a cambio. Quiero que estar con vosotros, hago así porque quiero que me toques. Como que el rol de casa es el protección y yo pues a chuchones. Llora mucho porque cuando ve a un perro necesita saludarlo. Es sensacional verlo en un medio natural porque lo ves con todos sus instintos. Se transforman. Es que está tan guapo que me lo voy a comer. Le gustan mucho los palos, como se puede ver. Tiene una mezcla de sentimientos encontrados, ¿no? Sí. Quiero salir, me gusta salir, pero espera, Hay que me ha comida en la parecido que no hay mesa. comida, tengo una oportunidad. Que latina, que sería una cabra loca. Correcto. Si fueras Ella- una personita serías una flower power. Si es que va con la cabeza, ¿ves? Viene de sus ancestros, son cabestros. Y ya necesita aquí 2 cuernos enrollados. Entonces empieza como a gemir, ¿no? Y claro, tú le intentas medio dar conversación y ella te sigue un poco el ritmo y cada vez que pasa eso ya nos ves sacando los teléfonos y grabando. El sol, porque a ella le gusta tomar el sol, por eso está tan negra. Nos referimos en este sentido, son las hermanas de Paula, nuestra hija. Sí, Un poco más peludas, pero bueno, es lo único. un poco más Pero peluda. familia. No ayudan en casa, pero No, tampoco ensucian. tampoco, No es tampoco verdad. un peluche con vida. Le puedes hacer lo que quieras, lo que quieras, lo que quieras. Es un amor. Es estupenda. De verdad que no hay ni un solo día que no digamos, Sí, sí. qué buena queda, aún nos sorprende. Es cotilla porque le gusta ver qué pasa, ¿no? Si por ejemplo hay un muro que es un poquito más alto que ella, ¿no? Pues empieza a hacer como una cosa como un caballo. No te puedes levantar e intentar bajarla, es imposible. Siempre te da un beso cuando te agradece algo. Te pone el pijama, te da un beso y se viene a dormir. Son unos amores de perros. Estábamos en la playa, estaban corriendo. Mía se iba corriendo y mi mujer estaba así de pie con los brazos abiertos. ¡Siva, ven! Y la Siva venía flechada y no frenaba. Y venía. Total, que acabaron los dos en el suelo. Romeo, ya está. Ven aquí, ven con papá. Ven. Correr más bonito lo tiene Cuca. Es muy elegante corriendo, pero ella es mayor y no corre con la misma energía que, por ejemplo, Julieta o Siva. Pero cuando corre ella, los demás van todos detrás y no la adelantan. Este año en Asturias han estado corriendo todos los días, incluso han jugado con vacas. Movida, Romeo, eres un ladrón. Venga, baja. En el campo corren, se descansan, andan, vuelven a correr. A la que llegas a casa, parece que cojas el mando y los apagues, no hay perros. Luego tiene muchísimas ganas de jugar y mucho sentido del humor. Hace trastadas divertidas. Es que su mentira es tan tremendamente cutre que es que te ríes, porque miente fatal. O sea, pero a llorar como diciendo, te pesa el culo, camina más rápido. El primer día estaba nevando y ella como una loca estaba blanca completamente de la nieve. Es alucinante la suerte que hemos tenido de lo buena y lo pura que es. Ella es muy juguetona, él a ratos. Caliu quiere decir en castellano calor de hogar. Entonces, cuando yo adopté a Caliu, lo que quería era darle el calor de hogar a Dolsa. Enseguida se ponía a su lado como diciendo, yo estoy aquí, tú tranquila que yo estoy aquí. Cuando me busca a mí para jugar, porque además me llama y todo, me llora como, ¡ah, como bien! Entonces llego y es la explosión de felicidad de que la mamá ya ha llegado y que ya vamos a jugar. Entonces llega él como diciendo, ¿qué pasa aquí, señoras? ¿Qué hacéis? ¿Me apunto? ¿No me apunto? Zen es más observador
y Nilo es más interventor. Él es súper simpático y él es reservado. A Zen hay que ganárselo, a Nilo hay que quitárselo. Es un perro que te gana con la mirada y con el gesto. Y Nilo te gana porque no te da otra opción. Este sería vendedor y él sería ingeniero. Es un perro muy especial. Una caricia de Zen vale 1000 caricias de Nilo, porque no se lo da a cualquiera. Entonces es como un premio para ti. Zen, para que te hagas una idea, es como tener un niño autista. Como mucho hacía esto así con las patas. No sabía. Y ya está. Entonces tuve que enseñarle lo que es una pelota, lo que es un peluche, que como ves hay muchísimos, porque les encantan. Te juro que no hay un solo perro que reaccione de manera agresiva a Zen. Al contrario, ves que con él la energía de Zen es muy zen. Bueno, a mí les encontró con un jabalí abajo, un jabalí salvaje, y Zen se pone a jugar con él. Y el jabalí movía la colita. Pues un montón de cosas. Felicidad, nos aporta una rutina. Mucha felicidad y muchas risas. Felicidad. Tienes una sensación de felicidad, de bienestar interior. Muchas cosas aportan. Calor que ellos dan, que da muchísimo calor. Agradecimiento porque lo ves, lo sientes. Me dan mucha compañía, me dan mucho cariño. Este cariño, esta compañía. Sí, yo creo que si todo el mundo tuviera un galgo en su vida... Estaría más feliz. Sí. Sería mejor persona. Seguro que sí. Como experiencia, yo siempre lo digo, si algún día quieres probar un animal, un perro, prueba un galgo. Te cambia el concepto.